Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: va 1 año que mi hermano Fernando no trabaja. Murió. Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros. Alma, vivid, la vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja, y vive el que ha vivido. Yunque sonad, enmudeced campanas. Muy buenas tardes, escúchame. ¿Sí? Primero agradezco la presencia de todos ustedes en esta primera actividad que hace el programa de graduado de Historia y los estudiantes que se han organizado, y hay que felicitarlos por haber tenido esta iniciativa. Y ahí está Windy por allá atrás, que fue la que articuló todo esto. Y lo que vamos a hacer aquí hoy es un conversatorio donde aquí hay 2 estudiantes nuestros, un estudiante de bachillerato que se llama Juan Colón Torres, que él está en el área de Historia de Europa. Y entonces también está Eloy Ruiz Rivera, que es un estudiante doctoral, que también ambos van a leer unas ponencias, ¿no? Después que terminen las ponencias, pues está abierta a las preguntas de ustedes, que pueden pasar y pueden hacer las preguntas acá en el micrófono, ¿no? Y el ánimo es dialogar sobre estas obras, esta última publicación, vamos a ponerlo mejor de esa forma. La última publicación de Fernando, que se llama The Absent State, o sea, el estado ausente, and 5 Books of Puerto Rican History. Y se trata de eso, de una discusión que espero que después prolifere en la discusión de algunas de sus obras. Y también estoy muy contenta de ver aquí a su hermana Carmen. Así que bienvenida. Vamos a comenzar con Juan y su ponencia, Juan. Así está bien, todo el mundo me escucha. Todo bien. Gracias a todo el mundo por venir. Aquí está mi ponencia. Verdaderamente encuentro increíble que el doctor Fernando Pico escribió esto sin haber llegado a vivir María. Todos sabemos cómo fue la reacción gubernamental ante el embate del huracán María. La eficiencia, la lentitud, la confusión. Fuese el gobierno local o federal, la respuesta no fue suficiente. La mayoría de nosotros tuvimos que salir a despejar las calles con nuestros propios brazos y nuestros propios machetes. Electricistas tuvieron que devolverle la luz a sus hogares. Los que tenían plantas se quedaron sin diésel o gasolina, aunque pasaron días enteros haciendo fila. El mundo se caía en canto y el gobierno se tardaba cada vez más en responder. Si el gobierno no responde a las necesidades del ciudadano, no le queda a otro ciudadano que resolver por sí mismo. Esta realidad se volvió clara y evidente para todos los puertorriqueños después de María. Este ensayo del Dr. Pico se publicó el año pasado, antes de los eventos que acabo de describir. En él se arguye que el pueblo puertorriqueño ha sobrevivido no por la gracia o la benevolencia del Estado local ni algún Estado mayor, sino por la solidaridad y ayuda entre los mismos ciudadanos. ¿Qué pretende Pico decirnos con esto y los 5 libros que trae el ensayo? Demostrar la verdad de la historia de nuestra isla. Te plantea que nuestra historia tiene muchos comentadores, pero pocos adiestrados, por la simple razón de que la historia aquí se hace casi siempre con una agenda política en mente, no por sí misma. El asunto por excelencia, todos sabemos que es el estatus. El profesor arguye que los estadistas y los independentistas nunca han conseguido suficientes seguidores por la ausencia del Estado en la vida de los ciudadanos. Los 5 libros discutidos en este ensayo son Puerto Rico and the Non-Hispanic Caribbean, de Arturo Morales Carrión, 1898, La guerra después de la guerra, de su propia autoría, Pedro Albizu Campos y el nacionalismo puertorriqueño, de Luis Ferrao, La nación post-mortem, de Carlos Pavón, y Historia bajo sospecha, por Gervasio Luis García. El primer libro citado, el de Arturo Morales Carrión,
Con este destaca cómo en los tiempos de colonias españolas la mano del Estado a duras penas se extendía fuera de la ciudad capital. Esto llevó a las poblaciones locales en el resto de la isla a atender sus necesidades independientemente, intercambiando bienes por medio de contrabando con el resto del Caribe. Tanta era la necesidad en esos tiempos que el doctor Morales Carrión planteó que las relaciones raciales en Puerto Rico se desarrollaron diferentemente al resto del Caribe. La pobreza sirvió como una fuerza igualadora de condiciones, tanto así que llevaría a menores tensiones raciales comparadas a las islas cercanas. Picó trae también a la mesa la gobernación de Miguel de la Torre, más específicamente la valoración histórica que se le ha dado a esta. Este ejemplo funciona claramente para demostrar cómo la historia se puede usar para cumplir el objetivo político del autor. Para esto el autor cita a varios historiadores que han tratado el tema, como José Luis Pérez Mori, Salvador Bravo, Livio Cruz Monclova, entre otros, y cómo cada uno ve la gobernación de su diferente manera, con su diferente enfoque, para traer el tema que a ellos les interesa. Los libros 1898, La guerra después de la guerra, Pedro Albizu Campos y el nacionalismo puertorriqueño, y La nación post-mortem se ven en este ensayo como todos compartiendo el propósito de desmentir mitos popularizados dentro del ideario puertorriqueño. En 1898, Picó introduce la idea de que la toma de Puerto Rico por los Estados Unidos no fue tan chocante a la sociedad como se acostumbra a pensar. Picó en sus investigaciones de los récords judiciales de Utuado encuentra que muchos trabajadores locales aprovecharon la oportunidad para atacar a los hacendados españoles una vez después de que haya pasado la guerra hispano-cubana norteamericana. Esto resultaría en las nuevas fuerzas militares estadounidenses buscando cómo mantener el orden social previo a su llegada. El libro de Ferrao, ese ya siendo Pedro Albizu Campos y el nacionalismo puertorriqueño, buscaba desmentir la idea de que Albizu Campos y su legado era uno izquierdista, como se tiende a representar por los movimientos independentistas posteriores. Él prueba su punto citando varios ejemplos, sea ya la fascinación de varios nacionalistas con símbolos de Europa fascista de ese momento y afiliación con movimientos de derecha en la República Dominicana y en México, para nombrar algunos. La atracción a esto se podría deber a la pensada necesidad de un Estado fuerte para poder defender la cultura puertorriqueña de los ataques estadounidenses hacia ella. Pavón desmiente esta necesidad en La nación post-mortem, arguyendo que la cultura puertorriqueña y sus símbolos no estaban en peligro alguno. Si acaso, por su constante representación, estos se han devaluado al punto en que se convierten casi en memes. La idea de que la cultura local está en peligro era una idea perpetuada para poder jugar un papel victimario ante organizaciones internacionales, dice el autor. El doctor Gervasio García, entre varios otros, repudiaron el libro Pavón por varias razones, ya fuesen metodológicas, teóricas o políticas. García defiende a la historia social y económica del giro lingüístico, sus puntos más fuertes saliendo en su libro Historia bajo sospecha. En este libro analiza también los acontecimientos del año 1898, de una manera que Picó dice constituye de los mejores análisis de este tema. Entre todos estos libros, Fernando Picó encontraba, entre todas las diferencias que hayan tenido, una línea trazada marcando la ausencia del Estado en la vida de los puertorriqueños. Quien no tiene presencia en la vida de uno no tiene que tener importancia, y el Estado no es exento de esto. Gracias a esto, el ciudadano común y corriente no se encontrará preocupado por los asuntos del Estado, menos en cooperar con problemas ajenos a él. La independencia y la estabilidad en turno ambos implican la presencia de un Estado más fuerte, sea por la razón que sea por la más alta presencia del Estado federal, o sea por tener que defender a la nación, por lo cual el autor arguye que no han podido conseguir suficientes seguidores para hacer un cambio respecto al estatus del archipiélago. Más allá de la importancia del estatus y el asunto territorial, en la historia de Puerto Rico, Picó nos quiere traer más el asunto de la cotidianidad puertorriqueña y la historia que se puede escribir sobre ella. En vez de hacer historia enfocándose en los aspectos políticos, se debería pensar más en hacer historia sobre lo que es Puerto Rico y sus habitantes, sobre las solidaridades entre los vecinos, las luchas para la sobrevivencia bajo la invisibilidad ante el Estado y la cultura creada bajo estas condiciones. Ahora, después de María, entiendo que es el mejor momento para hacerlo. Muchas gracias.
Muchas gracias a Juan, me gustó mucho lo que pusiste. Vamos ahora con Eloy. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Agradezco al Departamento de Historia, a su director, el profesor Luis Agradí, a la compañía de estudios Willy Conme, por la invitación para participar de este conversatorio de recuerdo de nuestro maestro, mentor e inspiración, Dr. Fernando Pico. En mi calidad de estudiante doctoral se trata de analizar y comentar este artículo del cual ya Juan nos ha hecho una muy excelente exposición. Fernando Pico no solo cambió nuestros paradigmas y cimentó el camino para nuevas formas de hacer historia en Puerto Rico, sino que fue un provocador que construyó a partir de sus trabajos un laberinto de pistas que nos dejan un caudal de posibilidades, planteamientos y preguntas. Más allá de recordar su memoria y evocar su pensamiento en esta tarde, este acto nos debe urgir a todos, estudiantes y profesores de una y otra generación, a dialogar, comprender y actuar para posibilitar nuevas formas de relacionarnos con el pasado. Para los que nos iniciamos en este oficio, Fernando Pico debe ser un modelo comprometido, riguroso, profundo, creativo y audaz. Su obra, sus pistas y sus afanes son consideraciones fundamentales para aproximarnos a su estudio como historiador. Ha llegado el momento de construir su obra, de comprenderlo con la distancia que ha supuesto este año y seguir queriéndolo por la grandeza de su nobleza, impregnada en la memoria de cuantos tuvimos contacto con él. Ante un presente que percibimos abrumador y apabullante, la historia sirve para comprender mejor no solo cómo los hechos actuales no surgen en un vacío, sino la importancia de considerar cómo nuestro escenario se asemeja o difiere de otros para elaborar preguntas y respuestas vigorosas a partir de enfoques comparativos. Esa es una de sus grandes enseñanzas. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que me he cuestionado para qué yo quiero comprender la historia, la que para Pico debe promover, y cito, el cambio social justo a la vez que identifique y elimine el abuso, el privilegio y el prejuicio. ¿Qué papel juegan las solidaridades en la historiografía de Pico? ¿Por qué insiste en estudiarlas? ¿Por qué las contrapone ante las ausencias del Estado? ¿Por qué representa el desarrollo de la sociedad puertorriqueña a partir de los lazos de solidaridad y apoyo mutuo? Veo en las solidaridades el hilo conductor de su obra historiográfica y propongo que hay que estudiar con detenimiento y profundidad el rol que les asigna. Además, hay que examinar con cautela su tesis de que a través de la solidaridad y del apoyo mutuo se forjó una sociedad resiliente. Hay que desenmarañar, y mi presentación de hoy no aspira a eso. El planteamiento subyacente de que la historia de Puerto Rico se ha forjado desde la solidaridad, un pueblo que ha vivido los avatares de un Estado inefectivo, que desde la solidaridad por querer leer bien me perdí. Comienza, esas cosas pasan en vivo. Hay que desenmarañar, y mi presentación de hoy no aspira a eso. El planteamiento subyacente de que la historia de Puerto Rico se ha forjado desde la solidaridad, un pueblo que ha vivido los avatares de un Estado inefectivo desde el momento mismo de su implantación con la conquista española después de 1509. Eso explica muchas cosas desde mi punto de vista que van a la raigambre de nuestra cultura. The Absent State es el último trabajo que publicó en vida Pico, editada en la revista Radical History. En esta edición de la revista, dedicada al tema de Puerto Rico, Pico hace su último reclamo por una nueva historia política que se enfoque en las relaciones cotidianas entre el Estado y las personas. Su interés en que surjan nuevas investigaciones que discutan el fenómeno de la resistencia de los puertorriqueños a apoyar un Estado fuerte que esté presente en la vida cotidiana, más allá de reflejar indecisión o apatía del electorado.
a un estatus político definitivo, responde más a una sociedad que se las ha tenido que inventar en las pasadas 5 centurias ante esas ausencias en diversas épocas. Este, sin embargo, no es el primer trabajo donde Picó plantea que la sociedad puertorriqueña no se ha resquebrajado debido a sus fuertes lazos de solidaridad y apoyo mutuo. Es en Libertad y Servidumbre donde comienza a darle forma a sus ideas, dedicando un capítulo a las solidaridades campesinas. No obstante, no podemos perder de vista el contexto en que se publica este número y la audiencia a la cual se dirige el historiador. Ante los golpes mortales que le aceptó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con su opinión sobre la ausencia de poderes soberanos del Estado Libre Asociado, la decisión del Tribunal Supremo Federal en el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle y la aprobación de la Ley Proveza, las 3 en el año 2016, el tema de Puerto Rico no había estado tan presente en la sociedad estadounidense quizás desde la época de la Ley 600. Tampoco el Estado había estado tan cuestionado. Picó aprovechó esta coyuntura, la coyuntura de la caída del Estado mágico, para argumentar que es viejo el problema de la falta de adhesión popular a los poderes gubernamentales y que las interacciones entre un Estado débil y una sociedad resiliente no han sido consideradas en la medida en que gran parte de nuestra producción historiográfica se ha discutido en clave de la invasión del 98. Con estos 5 libros, Picó buscó hacer una aproximación a esas atribuciones a las cuales se refirió en su conferencia magistral como humanista del año 2004, Raíces históricas de la violencia en Puerto Rico, donde aboga por una historia del Estado como ente histórico, en que veamos su articulación, su desempeño, su evolución y sus atribuciones en distintas épocas. Fiel a su tradición, nos deja pistas con una tesis poderosa: la solidaridad como constante del desarrollo social. Pero en torno a esos poderosos vínculos personales se hunden otras problemáticas que también tienen como escenario esa ausencia: la violencia, la informalidad y las diversas formas de solapar una historia de conflictos y contradicciones. Como ya Juan bien comentó, Picó inició la discusión con el trabajo de Arturo Morales Carrión, Puerto Rico y la lucha por la hegemonía en el Caribe. Trabajo que estudia la dicotomía social entre la ciudad y la isla, 2 sistemas económicos diferentes y antiéticos, uno oficial y el otro ilegal, donde floreció una sociedad al fragor del contrabando en el siglo XVI con las islas inglesas, francesas y danesas del Caribe Oriental. Las ausencias del Estado se hacen evidentes en la concesión de tierras sin autorización expresa que la corona española había declarado propiedad comunal en el 1541. También en el acaparamiento de grandes extensiones por colonizadores desde inicios de la conquista, así como la explotación económica del suelo, transgresiones evidentes a la norma jurídica. El sentido que le imprimió a la tierra, a las sociedades caribeñas, principalmente a las Antillas hispanas, espera un reenfoque. Sin embargo, Picó escudriña en su obra otras dimensiones sociales a las que analizan historiadores como Francisco Moscoso o Juan Justi, centrándose en las experiencias personales que dejó un Estado incapaz, indiferente y distante, al cual, de no parecerle raros el contrabando y el auxilio prestado a polizontes presidiarios y esclavos prófugos, inició una injerencia progresiva de control y disciplina como parte de su modernización. Esa es una gran aportación. Entre tanto, 1898, la guerra después de la guerra, es un esfuerzo por mostrar la relación entre las partidas sediciosas de 1898 y los conflictos existentes entre la sociedad cafetalera, las cuales atacaron a las fincas y tiendas de españoles y criollos,
que Picó dice que fueron la más amplia y vigorosa manifestación de sentimiento popular como reacción a la guerra hispanoamericana. Se aleja de los acercamientos prevalecientes entonces, como el marxismo y el nacionalismo, y pone en entredicho que la invasión estadounidense significara una ruptura total en cómo se ejercían esos poderes. Y si de paso Estados Unidos obtuvo el control del territorio dado los ejercicios de poder que comienzan a tener las élites municipales en ese nuevo régimen. Le siguen en análisis el libro de Luis Ángel Ferrao, Pedro Albizu Campos y el nacionalismo puertorriqueño, que, como bien ha dicho el compañero, analiza la figura de Pedro Albizu Campos y el liderato del Partido Nacionalista, cuyo programa proponía un Estado nacional independiente que, dice Ferrao, que debía servir de instrumento interventor en la economía para proteger y estimular a través de los mecanismos adecuados el comercio, la banca y los terratenientes nativos. Ferrao insiste, y esto es importante, que las grandes preocupaciones del pensamiento albizuista no giraban en torno a la nación puertorriqueña, tanto como a los propietarios de tierra afectados por la invasión del 98. Picó insiste que esa propuesta nacionalista de un Estado autoritario fuerte fracasó al no poder capturar la atención permanentemente. En contraposición a esa visión de un Estado fuerte que podía resistir los ataques contra la cultura y los valores puertorriqueños, el historiador Carlos Pavón argumenta en La Nación Postmortem que, lejos de ser amenazados, los emblemas de la nacionalidad se han vuelto comunes en nuestra sociedad a partir de la publicidad, de modo que, añado yo, no hace falta un Estado que lo garantice. Algunas de las importantes preguntas que presentó uno de los principales promotores del giro lingüístico se perdieron en medio de la furia que desató el escrito a inicios de la década del 90, lamenta Picó. Por último, el libro de Gervasio García, Historia bajo sospecha, reflexiona sobre las representaciones alternativas ante la invasión del 98, los invasores y los invadidos. Para García, en la colonia, la historia bajo sospecha es la nación bajo sospecha. Si la diferencia del trabajo de García con otros radica en el examen de la complejidad, las ambivalencias y las contradicciones que eludieron sus predecesores, este autor defiende a ultranza la identidad cultural que Pavón ubica en las cajetillas de los Winston y en los calzoncillos del macho Camacho. De modo que Fernando Picó nos presenta la relación entre el Estado y la sociedad a través de estos 5 libros. Sin embargo, me gustaría profundizar en algunos de sus planteamientos sobre las solidaridades y su relación con las ausencias del Estado, como una propuesta que muestra, siguiendo a la historiadora María Margarita Flores Collazo, una visión más integral de la sociedad puertorriqueña. En su trabajo seminal Libertad y Servidumbre en el Puerto Rico del siglo XIX, Picó buscó responder a la pregunta ¿cuál era la procedencia de los jornaleros utuadeños de mediados del siglo XIX? En esta investigación encontró que muchos jornaleros pertenecían a las familias que habían sido propietarios y que perdieron sus tierras, convirtiéndose en jornaleros hacia la mitad del siglo. Este trabajo marca una pauta en nuestra historiografía a partir del empleo de nuevas fuentes de investigación, los registros parroquiales, el registro general de jornaleros, las actas de junta, las actas de la Junta de Vagos y Amancebados. Significó además nuevas metodologías, como lo fue esta microhistoria a partir del enfoque prosopográfico, que Picó insistía que debía tener un marco comparativo que podría estimular planteamientos de mayor envergadura. Estas relaciones asimétricas del campesino con el Estado se traducen en modos de vida que Picó representó como solidaridades. Ahora que comenzamos a ver la obra de Picó desde otra perspectiva,
insisto en que debemos profundizar en su afán por las solidaridades, pues una visión de conjunto de sus planteamientos nos permiten ver cómo representa una sociedad fuerte y resiliente. En la economía cambiante de una sociedad como la utuadeña, que hacía frente a las presiones e inseguridades, las redes familiares reforzadas generacionalmente a través de diversos vínculos de familiares, de compadrazgo, formaron lazos de solidaridad que se ponían a prueba principalmente durante las emergencias, en los eventos naturales como los huracanes, en las epidemias, en las enfermedades, en las necesidades económicas, con los funcionarios demasiado celosos o en la renuencia a cooperar con las autoridades. Se demuestra una fuerte relación entre sociedad y solidaridad. A Libertad y Servidumbre le sigue otro libro pionero, Los Gallos Peleados. Es un libro provocador e innovador en la historiografía y para mí uno de mis favoritos, lo reconozco. Pues no solamente en términos temáticos hace una gran innovación, sino en el uso de sus fuentes, explorando los libros de novedades de la policía. Trata de arrojar luz sobre la vida azarosa de los marginados de la sociedad utuadeña entre 1911 y 1940, en el marco del colapso de la vieja economía agrícola. Recrea el mundo de los perdedores, ancianos, lisiados, retardados mentales, gente sin domicilio, alcohólicos, jugadores profesionales, prostitutas, rateros, cuatreros, guapetones de barrio e impostores itinerantes. En este trabajo, Picó presenta cómo se criminalizaron actividades tradicionales a partir de intentos de modernización, donde en unos casos el proceso de uniformización dio al traste con las técnicas locales, como plantea la historiadora Mayra Rosario Urrutia. Uno de los efectos del cambio de soberanía fue la criminalización de actividades tradicionales que gozaban de una amplia aceptación popular bajo el dominio hispánico. Entre ellas figuraron los juegos de azar y la manufactura y venta de bebidas alcohólicas, porque beber era ilegal. Lo que pasa es que la gente tenía lo suyo guardado por el lado. El aceleramiento del proceso de estatización y centralización sobre la vida campesina provocado por la coyuntura del 98 supuso la reglamentación de esas actividades, entre las que se encontraban la elaboración de cigarros, el expendio de la leche, la fabricación del licor, las peleas de gallos, los juegos de azar, los curanderos y los vendedores itinerantes. Esas transgresiones no dejan de estar vinculadas con las solidaridades. Y la fuga de los jugadores ilegales, que según el policía que escribió en las novedades, dijo que eran de 2 a 300 personas, en un desafío de gallos que tenían en la casa de doña Isabel Villafaña en 1925, resulta un ejemplo poderoso. ¿Cómo habrá sido ese momento en que se dieron a la fuga al darse cuenta de nuestra presencia, llevándose consigo los gallos peleados? Será en Historia General de Puerto Rico que puntualiza su reclamo sobre la necesidad de una revisión crítica de la historia política que arroje luz sobre el papel del Estado en el desarrollo de nuestra sociedad, principalmente en los siglos XVIII y XIX. Reclamo que retomará luego en su artículo La historia política en la agenda inacabada de la nueva historia. En el escenario de trabajo en las actividades de solidaridad social, más allá de las murallas de San Juan, no hay presencia asidua del Estado o su ideología, dejando ver otras dimensiones sobre las disparidades entre hecho y derecho. Plantea interrogantes y lanza desafíos para mirar la historia desde otros ángulos
que nos permitan ver esa sociedad. Y nos dice, pero más interesante que saber lo que dicen en estas ocasiones de rigor, sería conocer de qué viven, qué venden y compran, con quienes casan a sus hijas, cuántos esclavos poseen y a quienes le deben dinero, porque en esos afanes es que están sus corazones. Por su parte, su libro Vivir en Caimito es la historia de la comunidad riopedrense iniciada en el siglo XVIII por negros y mulatos libres, al margen del mercado de trabajo y de bienes, que se desarrolló, según él, ante la ausencia de las garantías que el Estado supuestamente presta, generando y vuelve a la carga, con lazos de solidaridad y apoyo mutuo. Ya entrada la década del 90, Picó hace un balance de los logros de la nueva historia y analiza los sistemas económicos y las relaciones de clase, subrayando que esa agenda ambiciosa no se había cumplido. Las dimensiones sociales de la ausencia del Estado las articula de otro modo en un gran libro, El día menos pensado, historia de los presidiarios en Puerto Rico. Ya no son los pequeños caficultores del café desplazado, sino los marginados, como los presos, quienes capturan su atención a partir de su experiencia en el anexo 292 de Bayamón, de la misma forma que Vivir en Caimito fue producto de su convivencia en el sector dulce de ese barrio. Ampliar los temas supone emplear nuevas metodologías que introduce desde esta historia. Ampliar los temas supone emplear esas nuevas metodologías en su convicción de que la sociedad puertorriqueña no está completa si no se consideran también los marginados. A este esfuerzo le siguió otro esfuerzo importante que no podemos dejar fuera: Al filo del poder. Las imágenes que introduce son seductoras y nos llevan a lo íntimo y lo profundo de lo personal y de los sentimientos. La figura de la abuela en la vida comunitaria de Caimito, la madre como intermediaria, proveedora, confidente e incluso cómplice, el personal correccional, los lazos solidarios de bienvenida, de provisión y apoyo con los demás presidiarios en la cárcel. Provoca y convoca. Su insistencia en una historia que demuestre vitalidad, que no sea retórica, que tenga rostros y nombres, como los nombres agolpados en los bolsillos de su guayabera, como nos recuerda César Cardona. Nos desafía Picó: ¿cuál ha sido la historia de las solidaridades y de los conflictos de la comunidad de confinados? La publicación de La mano dura a la cordura recoge artículos que publicó desde 1993, cuando se puso en vigor la política del gobierno de Pedro Rosselló, mano dura contra el crimen. Su crítica a esta política impuesta en esos años, caracterizada por los media tours de Rosselló, el entonces superintendente de la policía Pedro Toledo, allanando los residenciales públicos por ser los focos de venta de drogas. Yo caminé entre los policías en el 1994 en mi primer día de clase. Radica en la inefectividad del Estado de erradicar la violencia con actos violentos en una sociedad que de por sí es violenta y que no hace mucho para concienciar sobre una cultura de paz. Las farsas de un sistema con múltiples problemas estructurales, lleno de embustes burocráticos, como le llamó José Arsenio Torres, se expresan en las inconsistencias. Y como dice, somos inconsistentes. Permitimos que la Marina atropelle a Vieques con sus bombardeos y metemos gente a la cárcel por vender petardos en Año Nuevo. Estas lógicas lo llevaron a una importante reflexión en esa conferencia que ya mencioné, Raíces Históricas, en cuyo trasfondo de un Estado ineficiente, incapaz y anodino por hacerse valer, germinó la cultura de la ilegalidad,
de la violencia, además de actitudes, mentalidades, imaginarios donde se mezclan la indiferencia, el coraje y la penalización. La reflexión obliga para él la acción. Estudien al historiador antes de ponerse a estudiar los hechos. Nos recuerda al nunca olvidado Edward H. Carr. Luego de comentar algunas de las pistas de sus principales trabajos, recabo la necesidad de estudiar al historiador y ver sus cojeras, cuestionar algunas de sus interpretaciones y sopesar el papel que desempeñan las solidaridades ante las ausencias del Estado, así como otras prácticas culturales, ideas y modos de vida que se manifiestan a partir de esas discontinuidades. Reflexionar sobre la solidaridad en la larga duración me hace pensar históricamente en los vínculos familiares y personales, como los tantos cuentos de mi padre, del barrio Quebrada Grande de Trujillo Alto, donde su tío abuelo, Eloy Ruiz, lo crió luego que su madre lo regalara disque por el hambre y la pobreza de inicios de la década del 40 en la barriada Buen Consejo de Río Piedras. Solidaridades como la compañía en la muerte, el bocado de comida al más necesitado, la relación cordial con el vecino, porque ese es el familiar más cercano, se entremezclaron con la informalidad que se expresó en mi niñez, desde el pillo de agua en el contador para la piscina del patio que mi padre había construido con bloques desde el suelo hacia arriba, que según mi tía era un bebedero de vacas. En el patio con la consabida verja de Cyclone Fence, en un caserío donde mi padre se apropió de un predio de terreno comunal para reproducir su mundo rural, donde el fogón junto a los plátanos y yautías sirvió de comer a muchos. Don Tony, me presta 20 pesos, se los pago cuando me lleguen los cupones. Es una frase clásica de mi niñez. O es que estoy esperando que me llegue el bienestar para pagarle. Mi padre, además de prestamista y benefactor de barrio con tratamiento de don, encabezaba la lista de donantes en las recolectas para los velorios de quienes no tenían nada, como la recolecta que yo mismo hice para justo mi vecino con la lata de galletas sultana. ¿Cómo olvidar sus intervenciones en mi escuela elemental, donde le prestaba dinero a mis maestras? Donde me llevó unos muelles en una ocasión al salón porque esa era la tarea de que yo tenía que mostrar una mascota disque doméstica. Unos muelles en una jaula bastante rústica. Una jaula que hizo él con alambre dulce, no la puedo olvidar. La misma escuela donde el director escolar era compadre del superintendente, ambos líderes de la vieja guardia del Partido Popular. Ese director que se apropió de un predio del patio para hacer una finca personal que no solamente tenía gallinas, sino habichuelas y gandules que desgranaban las conserjes en horas de trabajo. Estudiar con detenimiento cómo y en qué medida se intersecan las solidaridades con las informalidades, con las discontinuidades entre el Estado y la sociedad, y cómo se manifiestan más ampliamente en la cultura, como en emergencias como en el huracán María. Es una propuesta que emerge del legado que Picó nos deja. Me pregunté continuamente durante la emergencia de María, ¿qué hubiera dicho Fernando? Creo atisbar en qué hubiera dicho, algo así como la respuesta que me dio una mañana, meses antes de fallecer, cuando a toda prisa que iba hacia mi trabajo, lo vi caminando con el bulto verde que ya utilizaba en el último tiempo, bastante lentamente por la calle Domenech, y cuando intenté ayudarlo a montar me salió con una pachota bastante grande. Pero luego, para poder remediarlo y su gran pregunta de viejo ¿y qué tal? Y ante mi diatriba sobre lo que yo entendía era el gran panorama frustrador y desalentador de la crisis económica para los jóvenes profesionales, mirando a lo lejos como hacía gran parte de las veces, me dijo: saldremos de esta como hemos salido en otras ocasiones. Saldremos.
ante un Estado más que ausente, fallido. Ya han visto ayer lo que hizo Ricky Rosselló con Bad Bunny y las medias. El octavo aquí es un teatro. En esta emergencia, como María dejó claro que aquí el gobierno no sirve ni para pool ni para banca. Y como nos hubiera afirmado Fernando, es en esas grandes emergencias cuando se ponen a prueba las solidaridades. Las solidaridades encaran problemas más profundos que Fernando no plantea, pero que están ahí. La vulnerabilidad del que tiene menos y que está en muchos márgenes. Ese necesita de mayores vínculos solidarios para mantenerse a flote. Esto habla del historiador profundo que, cual antropólogo, captó una cultura desde sus subjetividades. Una de ellas, su humanidad, su virtud más grande, como señaló nuestra profesora en la actividad Irrepetible Señor. Además, hay que recordar su convicción firme y su postura ética de que la historia no podía, como lee el versículo del profeta Amós que abre su libro Libertad y Servidumbre, suprimir a los humildes de la tierra. En esos afanes estaba su corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a Eloy y vamos a proceder a quienes tengan preguntas. Sin ningún problema pueden hacerla desde donde ustedes estén ubicados o pueden venir acá y hacer la pregunta. Iba a preguntar. ¿Preguntas tanto en clase? Pensé que dirían, ¿vale? Hola, me llamó la atención que ambos tradujeron, yo no sé si leyeron el artículo en inglés, pero ambos tradujeron cuando el profesor Pico habla del weak state como estado inefectivo. Sin embargo, una traducción más sencilla sería estado débil. Y eso implica cosas diferentes. Porque decir que es inefectivo cuando el ERA ha llevado a donde estamos es problemático también. Entonces, como que, esto es más un comentario, como que, ¿por qué escogieron esa palabra para la traducción y qué implica exactamente decir que es inefectivo encontrarte que es débil? Puede ser, fíjate, ahora yo te la voy a devolver a ti, puede ser tanto inefectivo como débil. Pueden ser ambas. No lo había pensado desde ese punto de vista, pero hay unas inefectividades y la inefectividad yo pienso que se demuestra en la cuestión más bien de lo procesal, de cómo se manejan las cosas, ¿verdad? Sobre la sistematización, pero también hay una gran debilidad que yo pienso que se muestra en lo histórico, en el trayecto histórico, en cómo un poco él lo traduce, de esa forma que yo lo veo. ¿Alguien más? Juan, a mí me interesaría mucho oír tu respuesta a la pregunta de la compañera, porque como tu maestra, yo estoy consciente que tú piensas muchas veces primero en inglés. Y aunque me encantó la respuesta del estudiante doctoral, me fascinaría escucharlo también de parte tuya, no solamente como estudiante de bachillerato, sino como un buen estudiante nuestro de historia, que yo sé que a veces, muchas veces, tu primer pensamiento es en inglés. Pues honestamente lo que yo tenía en mente para contestar era que como tal la palabra honestamente es algo que yo no me había ni dado cuenta, que yo lo traducía inefectivo en vez de débil, pero yo entiendo que la palabra inefectiva funciona más para poder traer el punto que está trayendo el doctor Pico en el ensayo de por qué es que el Estado, por qué es que la gente necesita
poder hacer su vida en las solidaridades y la ayuda mutua en vez de dependiendo del Estado. Espero que me hayan contestado bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Quiero, antes de que venga la otra pregunta, y un comentario a las dos ponencias. Fernando le llama el estado insuficiente y le llama el estado débil. Y a mí me parece, y eso lo hemos estado discutiendo, que toda esta trayectoria en términos de lo que es ese estado insuficiente, ese estado débil, yo creo que donde mejor está consolidado es en su proyecto político, ¿no? Y su proyecto político fue a las universidades de la cárcel. Y a las universidades de la cárcel, aquí hay una propuesta que es a la inversa, ¿no? Ante ese estado insuficiente y ese estado débil, podemos tratar de fomentar la paz ¿desde dónde? Desde abajo, desde los presidiarios, porque a quienes se le ocurrió todo esto de la universidad, a las universidades de la cárcel, fue a ellos, y fue a uno que se llamó igual que él, Fernando, ¿no? Así que yo creo que aquí él logra, es la primera lección magistral de la UNESCO, y aquí es que él logra articular el propósito de él de una forma positiva, ¿no? No diciendo, mira, como el Estado es insuficiente y el Estado es débil, pues vamos a seguir por ahí con la criminalidad y con todo lo demás, sino que vamos a tratar de también articular unos proyectos, ¿verdad?, para tratar de combatir ese problema que tenemos. Es una opinión, ¿no?, porque este es uno de mis ensayos favoritos, en términos no necesariamente que esté en un libro, pero en términos de cómo él ahí redondea su propuesta como un proyecto específico. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Desacuerdo? ¿Juan? Primero, gracias y felicidades a ambos. Creo que una de las cosas que más unió los que ambos hablaron fue el concepto de solidaridad. Y quería que quizás hablaran como jóvenes investigadores, tanto pensando solidaridad como categoría historiográfica, como mencionan. Como incluso también el trabajo de Fernando en su escritura misma, la solidaridad no solamente como categoría historiográfica, sino como cuestión narrativa, que incluye quizás escaparan un poco de ustedes como jóvenes historiadores, cómo no solamente adoptan el trabajo de él en su trabajo, sino también cómo repiensan quizás el concepto de solidaridad. Sin prisa, me dice Juan. Pero la prisa de cañamiento. Pues, profesor Juan, ¿qué le digo? Yo pienso que esto yo le he titulado a esta presentación mía una agenda de trabajo y una ruta inexplorada, ¿verdad? Yo pienso que hay mucha, entre otras cosas, solidaridad en cómo Fernando en su narrativa historiográfica. Pienso que tenemos que pensar más, tenemos que profundizar más a partir de estos planteamientos que él hace sobre cómo la sociedad se ha mantenido cohesionada a partir de ese apoyo mutuo. Cómo esto nos debe servir para relacionarnos de otra forma con el pasado y para hacer trabajos, ¿verdad? Como yo pensaba mientras escribía. Nosotros hemos abordado el tema de la solidaridad en nuestros trabajos, digamos, los estudiantes graduados que estamos haciendo. No tengo una respuesta tan concluyente a tu comentario y no sé tampoco cómo responderlo, ¿verdad? Pero lo que primero puedo pensar es que hace falta explorar esto. ¿Cómo nosotros, digamos, podemos trabajar eso que él habla sobre las solidaridades campesinas, ¿verdad? Cómo
cómo ese apoyo en las comunidades ha significado por generaciones una forma de vivir y una forma de mantenerse, de vivir a flote, desde el santero, desde la curandera, de muchos personajes de nuestras comunidades que quizás los que son más jóvenes pues no han tenido contacto, pero cómo esas solidaridades hoy existen de otras maneras a las solidaridades campesinas del siglo XIX. Me parece que también ahí, como yo planteo, hay una relación de solidaridad e informalidad que yo creo que también hay que explorar. Y me parece que ahora que estamos con este afán de hacer cosas nuevas, de relacionarlo con el pasado de otra manera, pues aquí tenemos un caldo de cultivo de lo que pueden ser otros trabajos. ¿Alguien más? Juan. Quisiera saber si podría expandir un poco sobre qué quieres decir por lo de repensar esas solidaridades, porque esa parte como que no lo entendí. Bueno, como ustedes, o sea, no solamente toman el trabajo de Fernández, sino como ustedes nos dicen también el trabajo de ustedes, como quizás desde otra perspectiva, quizás piensan de otra manera el concepto otra vez de solidaridad, tanto como categoría historiográfica como también en la forma en que ustedes escriben eso informativo. Pues por lo menos a lo que entiendo yo, o sea, relacionándome bastante a lo que escribí, yo entiendo que la solidaridad de hoy en día que todo el mundo conoce, no solamente los historiadores, sino cualquier persona que vivió María, que estuvo aquí en la isla. Todos sabemos lo que pasó en María, todos sabemos que tuvimos que salir a la calle, tuvimos que limpiarlo nosotros mismos, tuvimos que buscarnos cómo hacer todo con nuestros vecinos. Si hay que traer a abuela a casa para que viva con nosotros, hay que traerla. Si hay que ir a casa de mi vecino que vive en la montaña con un machete para que pueda salir de su casa, hay que hacerlo. Y yo entiendo que debería haber una historia sobre esas solidaridades que se formaron y que se tuvieron que mantener durante María, no solamente por tenerla. Yo entiendo que debería ser una historia útil, porque algo que nos afectó grandemente en María fue que simplemente nadie se esperaba lo que venía, porque nadie había vivido por un desastre de esa magnitud. Mi propia abuela había pasado por San Ciriaco, creo que fue, San Felipe, y ella tuvo 3 años, o sea que ella no se acordaba de eso. Pero ahora nosotros pasamos por esto, nos recordamos lo que pasó y podemos preparar, o sea, textos escritos, memorias, para entonces que una generación futura, o no vaya a ser el caso, nosotros mismos en el futuro, que vuelva a pasar una situación así, poder estar más preparados y saber cómo podemos atacar esta situación. Volviendo a esto del tema de la solidaridad y de lo que acabas de decir, bueno, primero felicitaciones por la presentación. ¿Tengo que hablar más alto? Sí, por favor, pues, gracias. felicitaciones por esta presentación que nos ayuda a romper muchas de las cosas que tenemos bastante cuadradas, ¿no? y organizadas en blanco y negro. Tanto los estudiantes como los profesores como el mundo en general o la isla en general, a ver si lo puedo plantear. Cuando tú hablas de las solidaridades en relación a la experiencia de María, ¿verdad? También hay otro detalle, y es que son solidaridades diferentes a las solidaridades que por lo regular hemos organizado. Por ejemplo, la solidaridad de una experiencia marginada, o la solidaridad de una experiencia particularmente racial, o la solidaridad, o sea, hemos solidaridad cotidiana, lo que usted se refiere. No necesariamente cotidiana, una solidaridad que va que va por encima de esas diferencias con las que hemos creado solidaridades en el pasado. Y de eso también se trata la historia y la historiografía
del siglo XXI, ¿no? Una nueva visión que no sea basada en ese blanco y negro, esto está correcto, esto está incorrecto, esto es lo que es y esto no, que con la que hemos algunas veces por experiencia y por el momento y conciencia del momento, que hemos creado unas visiones de la realidad que son, ¿no? Esto es así, y en cierta manera esta cuestión de la solidaridad a la que ustedes se refieren y a la que el profesor Pico definitivamente creo que aludía, es a crear una nueva visión de solidaridad que no tiene que ver ni con ideologías, ni con políticas, ni con experiencias como hemos creado para identificar e identificarnos, sino de hecho una historia y una historiografía que una ese blanco y negro en un gris, que vaya más allá de lo que nos separa, porque cuando se termina la tragedia volvemos a nuestra falta de solidaridad, porque ya todo el mundo vuelve a sus identidades creadas, ¿no? Y por ejemplo podemos hasta perder el hilo de que, pues mira, los que vivían, vamos a decir, en Caimito o en la playa, pues perdieron sus casas. Pero eso no le quita que tal vez la gente en Garden Hills o en Santa María también hayan perdido a su gente porque la experiencia haya causado algo terrible emocionalmente en alguien. Y es rico en comparación al que está en la playa. Pero la experiencia es la misma. Sí, es la que nos une. Yo inicialmente lo veo, profesora, como esa solidaridad cotidiana. Yo entiendo lo que usted dice. Yo inicialmente iba a escribir que, digamos, una experiencia como María nos tocó a todos, pero igual un poco no es verdad, porque los primeros días estuvimos todos súper afectados, pero el que más tiene a los 3 o 4 días ya un poco, ya se fue, ya las rutas fueron tomando diferencia. Pero ese es tu vicio. Claro, bueno, yo después le hablo de los letreros de diésel que vi por ahí en una urbanización a la semana. Pero eso no le quita que emocionalmente es la solidaridad que estamos buscando. Es una solidaridad que habla de la humanidad, no de las historias. Me parece que lo que usted plantea junto a la pregunta de Juan Hernández y a lo que nosotros hemos comentado es que pues tenemos que ahora ponernos a pensar y no necesariamente ponernos de acuerdo sobre qué es la solidaridad que Fernando Pico habla, pero hay un asunto de mucha humanidad, que es lo que yo, ¿verdad?, también decía al final, que es lo que habla de él, ¿verdad? Como en un trabajo de historia social y económica, como puede ser Libertad y Servidumbre, aunque no es un capítulo súper extenso, introduce el tema y lo trae ahí, que lo que un poco habla es de ese aspecto humano, que es su insistencia, que es la cuestión personal, es su interés en lo personal, y cómo nosotros ahora estamos moviéndonos hacia eso, ¿verdad? Los más jóvenes, ese interés que tiene nombre, que tiene rostro, y pues yo creo que lo que ustedes plantean, nosotros ahora tenemos que profundizar en eso, ¿verdad? Y nosotros hemos traído aquí unos puntos de vista, hemos comenzado a pensar en esto, pero de eso se trata esto. Ustedes ahora no hacen unos comentarios, me emplazan, yo no lo había visto de esa manera, y bueno, pues ahora la cosa se ha puesto buena. Creo que como el programa de televisión los tiempos, hay que ver esta solidaridad en dos tipos, porque el ensayo empieza a base de formas de solidaridad en ausencia de Estado. Pero según el Estado va creciendo, y ya ciertamente lo que ha peleado es el libro bisagra en esto, se trata de solidaridad frente a Estado. Esa es la verdadera
verdadero mensaje de la felicidad que uno en el libro que les estoy presentando. Entonces, esto nos trae a otra etapa, a otro punto. O sea, estamos condenados hasta ahora a vivir dentro del Estado. Hasta el siglo XIX había muchísimas sociedades que vivían fuera del Estado. Cada vez menos la manera en que ha evolucionado el orden público, el orden estatal, estamos destinados a ir. Entonces ahí es que viene el proyecto de que sea un Estado que parta de esa solidaridad y no un Estado que la niegue. Entonces tiene que haber una transformación mutua, una transformación del Estado frente a la sociedad y de la sociedad frente al Estado. Entonces crear un proyecto común. ¿Alguien más? Además, yo quisiera traer que, como estábamos hablando sobre todo esto de las solidaridades después de María, las solidaridades después de María pues son, como dice Morales Carrión en lo que cita Picón, es una fuerza igualadora como la pobreza, que todo el mundo básicamente se encuentra en las mismas condiciones y necesitamos solidaridades ante eso, pero esto es una solidaridad que surge como una reacción a María, que dura un tiempo y ya después de cierto tiempo verdaderamente no desvanece o no sigue igual como era, mientras que las solidaridades que trae Fernando en el ensayo pues ya son algo de toda la vida, básicamente, que son dos tipos de solidaridades diferentes que estamos trayendo aquí a la mesa, que fue algo que me di cuenta ahora cuando escuchaba. Yo quisiera traerle la pregunta a ambos exponentes. Con Juan oí bien claro en tu ponencia que tú entiendes que el trabajo al cual estaba dedicado en la tarde de hoy en particular, el artículo último que logró publicar el doctor Fernando Pico, hay una exhortación a la nueva generación de ustedes, los historiadores, ustedes de bachillerato, ustedes representando nuestros estudiantes graduados, a escribir una nueva historia. Y obviamente ya quedó bien claro el término de las solidaridades con todas las dimensiones que esto tiene. Y percibo en ambos, en sus ponencias, ese punto. Quizás ustedes y muchos de los que están en el público lo tienen bien claro cómo llevarlo a cabo, pero podrían brevemente ambos traer unas luces metodológicas cómo llevarlo a cabo. Yo sé que hay compañeros a nivel graduado que están trabajando eso y sé que estudiantes nuestros avanzados en bachillerato también se están inclinando a eso en los cursos de seminario, en el curso del siglo XX con la profesora Luque. Pero en el público quizás tenemos compañeros de historia y de disciplinas hermanas que le encantaría de parte de ustedes tener unos lazos como metodológicamente ese tipo de reto que Fernando deja tan claro se podría ir camino hacia eso. Pues por lo menos en los casos de María, yo diría que como es algo tan reciente, verdaderamente no hay mucho escrito sobre eso todavía. Yo entiendo que la manera de empezar es ir a buscar historia oral, anecdotal. Empezar por los vecinos, la misma experiencia que uno vivió, las experiencias de sus familiares, sus amigos, ver cómo todas las experiencias conjuntas se relacionan y de ahí se puede empezar a ver cómo es, saber qué diferencian diferentes lugares, sea ya por geográficamente dónde están, sea por las condiciones económicas o cualquiera de las personas que viven ahí, ver la diferencia y lo parecido, y de ahí yo entiendo que se puede empezar a escribir. Compañero graduado también me encantaría escuchar los candidatos doctorales. Pero ese tipo de preguntas siempre ponen uno en aprietos, profesora. Y yo pues voy a estar aquí de tripas corazones para darle a usted una respuesta doctoral. A pesar de que es cierto de que hay todo un afán, y yo los compañeros más jóvenes que yo tengo en clase, yo noto todo este interés, todo este afán
por buscar otro tipo de documentos, por querer mirar y escudriñar el archivo de otra manera. Y también pensar categorías históricas a partir de otras nociones. Yo estaba en el CIH los otros días y vi allí unas piezas de colección, unos abanicos que están, ¿verdad? Unos abanicos cuando no había aire acondicionado, y yo lo vi y yo digo, unos abanicos los muchachos también no saben que uno los jalaba con un cordón. Yo pensé, eso es un documento, ¿verdad? Eso es un documento en el sentido de cómo uno hoy, ¿verdad? Esto lo digo de manera graciosa, de cómo nosotros hoy queremos hacer investigaciones no solamente con documentos, sino cómo nosotros en lo que era tradicionalmente documentos lo estamos experimentando, ¿verdad? Lo estamos transformando, cómo nosotros lo relacionamos con el archivo, pero muy importante cómo la atención que nosotros le damos a cómo escribimos, ¿verdad? Cómo nosotros construimos el relato historiográfico, es algo que nosotros no podemos perder de vista. Pero mucho cuidado, nosotros aquí tampoco venimos a quemar las velas, y aquí también hay unas continuidades, porque nosotros tenemos un ejemplo. Yo veía en YouTube la presentación de un libro de Carlos Pavón, y Carlos Pavón comentaba que en una discusión que es la única vez que él ha visto muy molesto a Fernando Pico. Fernando Pico le dijo, pues sigan ustedes haciendo lo que están haciendo, que yo estoy haciendo lo mío, y aquí cada cual está feliz, no se meta en lo mío. ¿Y qué significa eso? Que cada cual aquí, ¿verdad?, está haciendo lo que cree, pero lo que con esto quiero traer es, si bien hay unos que están trabajando con el documento en papel y otros como yo estamos trabajando con imágenes, la rigurosidad del historiador, la rigurosidad, el acercamiento, nuestro pensamiento histórico, ¿verdad? Nuestra conciencia como historiadores es una constante en nuestro departamento, en nuestro programa graduado, entre una generación y otra. Nosotros convivimos, no es la gran familia puertorriqueña, ¿verdad? Esa tampoco es la intención, pero nosotros convivimos una y otra generación nutriéndonos. Y pues yo tengo interés en cómo acercarme de otra forma a la historia, pero siempre tengo que mirar a Fernando Picó, siempre tengo que mirar a los que nos precedieron, y yo creo que eso nos hace un gran programa, el mejor programa de historia del país, y eso yo creo que está evidenciado con los productos que andan caminando por ahí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, mi pregunta va dirigida a Juan sobre tu exponencia. Cuando usted utiliza la frase una historia hecho meme, pues mi pregunta, basando, ¿verdad?, definiéndome, bueno, también para preguntar tu definición de qué es un meme, pero usando la definición original sociológica de que es un gene de memoria. O sea, imágenes que se han propagado dentro de nuestra cultura y no simplemente fue un meme de internet, que es la definición común, pero ¿cuál es el rol entonces de las imágenes dentro de nuestra historia? Y si lo que es la nueva historia sobre lo que es la revisión histórica, si eso conlleva la creación de nuevas imágenes, de nuevos memes, o si eso se basa en básicamente la deconstrucción de memes y el abandono de esas imágenes, y basándose solo en la teoría como tal. Me has tirado una tremenda pregunta. Yo me siento como que me acabas de tirar 3 preguntas en una, y ve con calma. Sonrisa. Podemos coger eso en parte, puedes dividir eso como que en parte, primero, para ir uno por uno. Cuando usted, utilizando la frase historia hecho meme, pues ¿qué es un meme? ¿Cómo usted lo definiría entonces? Ok, como tal, pues
Yo normalmente me refiero a la definición de diccionario de meme. Un meme es básicamente una idea o algo que se pasa de generación a generación en la humanidad, no por una manera genética, simplemente por una manera mental. O sea, puede ser como un refrán, una idea que se pasa de generación a generación. O sea, eso es básicamente un meme. Hoy en día, pues el meme también es simplemente una imagen o un chiste o lo que sea que se pasa de una persona a otra como una manera pegajosa y que se sigue así expandiendo y creciendo en sí esa imagen. Pues yo como tal, cuando me refería a lo que Pabón estaba diciendo sobre los símbolos nacionales, básicamente es lo que él está hablando, y cuando yo hablé de eso como un meme, yo básicamente digo que antes, por ejemplo, en los tiempos de la ley de Mordaza, la bandera puertorriqueña era ilegal de mostrarla. Entonces, hoy en día, la bandera puertorriqueña, tú sabes, la ves aquí en la universidad, en la Torre hay una, tú vas para la casa de alguien hay otra, tú vas para el viejo San Juan, te venden como 20.000 banderas puertorriqueñas, y entonces llega un punto que uno ve la bandera y uno ni siquiera tiene que saber qué significa cada cosa de la bandera, uno no tiene que saber qué significa el azul, qué significa el rojo, simplemente ve la bandera y la bandera es una imagen que ha entrado en nuestra realidad cotidiana y simplemente ya en cierto punto ha perdido su valor histórico, sentimental, patriótico, etc. Eso por lo menos una interpretación mía, no necesariamente es la verdad. Juan, o sea, a lo mejor más que haber perdido su valor, cuando tú hablamos del meme en el contexto contemporáneo, ¿no? Que es una imagen que representa algo específico para quien lo crea. No obstante, cuando se expone, ¿no?, a la opinión pública, va a ir cambiando de significado conforme a quien lo vea. A lo mejor no es decir que la bandera ha perdido su valor, sino que tiene valores distintos conforme a quien ve la imagen. Entiendo yo que eso sería una forma de verlo. Okay. Y pues mi segunda pregunta, siguiendo a eso, sería pues, si así mismo pues se define un meme dentro pues, de este contexto, entonces si la nueva historia o si la revisión de la historia vieja se basaría en crear nuevos memes en el sentido de crear nuevas imágenes para cambiar nuestra cultura, para desarrollar nuestra cultura, o se basaría en desconstruir estos memes para producir y desarrollar la historia. Yo entiendo que no hay razón por, en verdad, con lo que dijo Cosme, verdaderamente como los memes, la bandera tiene sus valores, no es que perdió su valor intrínseco, por lo cual no hay necesidad por hacer nuevos símbolos, sino quitarle el significado y darle significados nuevos, sino sería si acaso más una cuestión de tener los símbolos y como entenderlos por lo que verdaderamente suponen de ser, simplemente más allá de verlos por el face value, por así decirlo. O sea, que darle, o sea, la bandera tiene su significado, cada color tiene su simbolismo, etc. Pero hoy en día pues la bandera simplemente tú vas al viejo San Juan y es un producto, una decoración. Vamos a darle la oportunidad. Me gusta mirar la gente, me gusta la espalda. Yo soy periodista, antropóloga, escritora y periodista de comunicación, egresada de aquí, orgullosa de COFU y redes sociales, y hace 12 años no pisaba ese casi. Así que está bien cambiado, esa cosa privatizada que me afecta psicológicamente. Pero eso es parte de eso. Nada, le quería dar las gracias, llegué tarde porque estaba perdida en un sitio buscando dónde salir a estacionarme. Y quería felicitarlos porque lo poco que escuché me encantó el tema de la solidaridad y esa interpretación que dan que dijo pues por tantos años atrás. Y también quería exhortarlos porque trataron varios temas interesantes relacionados a lo que estamos viviendo colectivamente con el trauma, como es el post-traumatic syndrome después del huracán.
PTSD, gracias. Que hay un libro que salió hace poco que se llama Crónicas de María. Si no lo conocen, los exhorto a buscarlo. Está en varias librerías de Puerto Rico, de las pocas que quedan. Y es buenísimo porque habla de la pluralidad de voces, que no es solo los académicos hablando, que los respeto mucho, pero habla mucha gente común y corriente, ¿no? Porque hay gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias, como las que tú estabas mencionando, que debemos de prestar más atención a ellas. Me gustaría, Sandra, no sé su apellido, pero me gustaría saberlo porque le quiero citar en una parte que dijo muy importante, de que la vida no es en blanco y negro. Y como periodista, yo no creo que, no sé, alguien periodista en la audiencia, este tipo de foros no se cubren porque ven la vida en blanco y negro. La mayoría de mis colegas la río mucho en algunos aspectos, pero critico en otros, porque la vida es de colores y hay que ver todos los matices. Así que pronto, espero que para el 2019, esté la página Comunicar TPR, donde va a haber periodismo social. Periodismo que es el que mira la vida en colores. Así que felicidades de verdad. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, por la discusión y los exhorto a que cuando haya otra actividad que ya nos están anunciando, porque también es importante. Muchas gracias.